Le damos gracias a Dios por estar una vez más aquí en su casa para adorar y bendecir su santo nombre. Es un día precioso, un día en el cual debemos estar dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Muy bien, primeramente quiero saludar a cada uno de los hermanos que están en casa. Damos gracias, espero que estén conectados, estén listos para escuchar la palabra en esta mañana, y también saludar a las familias y amigos que también nos escuchan a través de esta transmisión. Y vamos a ver nuestro tema de esta mañana. Se llama La Biblia proporciona orientación moral. Ese es el tema que vamos a estudiar en el transcurso de este momento. Y la verdad central dice: el sometimiento a la enseñanza moral de la Biblia conduce a una vida buena y fructífera. La lectura que vamos a ver en este día se encuentra allá en Génesis capítulo 1, versículo 26, 28. También está el capítulo 22 de San Mateo, 35 al 40. Vamos a leer la palabra de Dios en este momento. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. San Mateo capítulo 22, 35 dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Señor, hemos leído su palabra y su palabra trae, Señor, enseñanza a nuestras vidas para conducirnos como hijos tuyos, Señor, en estos tiempos. Te pedimos, Señor, que tu palabra penetre lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente, de nuestro espíritu, Señor, y que ella pueda nutrir, Señor, nuestro ser, para, Señor, que tú, Señor, puedas usar nuestra vida y que estemos listos, Señor, para la honra y gloria de tu nombre. Señor, bendice a cada uno de los que me escuchan, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien. El tema se llama la base de la moralidad bíblica. Estamos hablando en la palabra de la Biblia. El domingo pasado hablamos sobre lo que es la autoridad de la Biblia, el poder que tiene la Biblia sobre las personas. Ahora vamos a sacar un punto más donde dice la base de la moralidad de la Biblia. El sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia conduce a una vida buena y fructífera. Esto, cuando estaba yo analizando esta parte, me recordé cuando Dios le dijo al pueblo de Israel que tenía que entrar a la tierra prometida. Dios había prometido algo bueno para el pueblo. Dios le había dado una palabra al pueblo, y esa palabra era que los iba a transportar por el desierto y que un día iban a llegar a la tierra prometida. Y en la tierra prometida dice que fluía leche y miel. Pero una de las cosas que Dios dijo al pueblo era que tenía que destruir a todo
persona que estaba en ese lugar. ¿Cuál era la razón? La razón es que toda ese pueblo, esa gente que estaba en ese momento tomando o poseyendo esa tierra que Dios había prometido para Israel, tenían otras ideas, adoraban otros dioses y no tenían la palabra y no tenían el mandamiento de Dios. Pues Dios no se estaba dando a ellos porque ellos eran hombres paganos, hombres que adoraban otros dioses. Y entonces Dios quería bendecir a este pueblo. Y el mandamiento era que tenían que destruir todo. Cuando vemos aquí la verdad central que dice que la Biblia conduce a una vida buena y fructífera, es porque va de la mano. No todo está a la mano, vaya, no todo está hecho. El hombre tiene que trabajar, el hombre tiene que hacer cosas que Dios en el tiempo le va a estar ordenando. Entonces, esa tierra estaba lista, esa tierra estaba preparada, esa tierra estaba para que todo lo que el hombre empezara a planear, lo iba a adquirir en el futuro. Y tenía que obedecer. Yo me imagino, me puse a pensar unos momentos cuando estaba meditando en esta parte, ¿qué sucedería si el pueblo de Israel hubiese cumplido al pie de la letra ese mandamiento? O sea, no hay gente pagana, la tierra fluye, está lista, es una tierra próspera y un pueblo obediente que hace lo que Dios dice. ¿Qué le faltaría a ese pueblo? Pues es la felicidad, es el gozo, hermanos, creo que el Edén, que cuando la Biblia habla allá en Génesis capítulo 1, va que en el principio dice que todo era bueno, la creación era bueno y todo estaba bien. Dios no se equivocó. Dios había dado ese mandamiento. Por eso dice que conduce a una vida buena y fructífera. Todo lo que Dios prometió de parte de Él hacia la tierra, todo se cumplió. Y ustedes no me dejarán mentir, pero cuando vimos ahí, cuando Moisés mandó a los 12 espías para ver la tierra, para ver si era verdad lo que Dios había dicho, y el testimonio era de que los frutos eran grandes, los frutos eran buenos en esa tierra. ¿Qué le faltaba al hombre? Al hombre lo único que le faltara era cumplir, esforzarse de lo que Dios había mandado. Y Jesús, dice el texto de esta mañana, Mateo 22, versículo 37, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Le está dando una ordenanza, como que Dios está yendo al objetivo, lo que el hombre debe estar pensando hoy en estos días. Lo que cada uno, cada individuo, cada cristiano, cada persona tiene que hacer, asegurarse para agradar a Dios. Amarás al Señor tu Dios. No dice amarán, está diciendo amarás. Y esta palabra es para cada uno de nosotros. Y cada uno que llega a comprender, tener la revelación de esa palabra en su vida, en su corazón, esa persona va a ser feliz. Esa persona va a estar siempre agradecido a Dios por la situación en la que esté viviendo. No importa lo que haya en esa tierra, no importa lo que haya en esta vida, no importa lo que haya alrededor de nuestro ser, no importa. De los 12 espías, solamente 2 testificaban a favor que Dios les iba a dar la promesa.
La mayoría decía, es que son gigantes. La mayoría decía, es que son poderosos. Son unos guerreros. Están fortificados. No se puede meter, no se puede penetrar. A veces el hombre se confunde un poquito porque a veces el miedo, el temor, la falta de fe en nuestro Dios, a veces no nos hace ver la realidad. Los 12 entraron, pero 10 testificaban y decían, es impenetrable, no podemos entrar. ¿Por qué? Porque no estaban poniendo la mira en el Dios vivo, no estaban poniendo la mira en el poderoso de Israel, sino estaban colocando su vida en sus propias fuerzas, en lo que ellos tenían en ese momento. La Biblia dice que no es con espada, no es con ejército, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Y en esta mañana nosotros tenemos que pensar que hoy es el día del Señor. Hoy todas las familias de todo el mundo debe estar adorando a Dios, obedeciendo al mandamiento que Jesús había dicho. Había una razón por qué estos hombres le hicieron esta pregunta a Jesús. Y ahorita vamos a ver más adelante cuál era la razón de que si Jesús sabía o no sabía. Porque también fue para tentarle, dice las palabras que fue para tentar a Jesús. Pero Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En esta mañana, hermanos, es una parte muy preciosa que tenemos que comprender en nuestra vida. Entre semana escuchaba yo un mensaje de cómo vivir una relación con Dios continua. Y me gustó el ejemplo que esta persona puso, porque a veces pensamos que es arrodillarse, es orar 5, 10, 20 minutos y cumpliste la regla, cumpliste el requisito y crees que eso es buscar a Dios. Pero buscar a Dios es caminar con Dios, es algo distinto. Y cuando yo escuchaba esa parte, empecé yo a analizar mi vida de todo el tiempo que yo he caminado con Dios. Y uno de los éxitos quizás que hemos logrado y entender, hermanos, y darle gracias a Dios por qué estamos hoy firmes o por qué hoy estamos aquí presentes o por qué todavía por la gracia de Dios estamos aquí, es porque Él nos ama y Él ha tenido misericordia y Él se ha mostrado fiel a nuestra vida. Pero realmente no le buscamos como deberíamos de buscarle. Nos falta mucho. Y puso un ejemplo, decía cuando nosotros, en el caso de mi esposa y su servidor, que éramos novios, ¿cuál era la razón por estar ahí? Pues no planeábamos, hoy vamos a platicar de este tema. No lo hacíamos. Y pasaban 1 hora, pasaban 2 horas, pasaban 3 horas. Y yo a veces me ponía a pensar, dije, a ver, de todas esas horas que le dedicaba de estar ahí, ¿cuál era el fruto? ¿Cuál era el éxito? ¿Cuál era el beneficio de todo eso? Y a veces veíamos que eran cosas prácticas comunes, normal, no había algo planeado, ¿no? El objetivo era estar juntos. Y el caso es que aún en ese tiempo o en esa etapa de nuestra vida, no nos dábamos cuenta que era una necesidad estar juntos.
Y muchas veces en la vida cristiana, en caminar con Dios, a veces no es para, hermanos, quejarnos o para pedir. No todo es pedirle a Dios, no todo es quejarnos delante de Dios. Dios quiere estar junto con nosotros, Dios quiere caminar junto con nosotros y lo que quiere es que estemos ahí. Cuando logremos entender esto, hermanos, vamos a ver siempre vamos a estar viendo nuestras acciones, nuestras actitudes en el momento. ¿Por qué? Porque estamos cultivando esa comunión con Dios. ¿Saben? Nuestro Dios es santo. Nuestro Dios es puro, es perfecto. ¿Y qué va a suceder si tenemos una relación con Él? Vamos a ir a la pureza, vamos a ir a la santidad, vamos a caminar en la perfección, nos vamos a cuidar. Y obviamente, hermano, va a haber un cultivo en nuestro ser, en nuestra vida, y nuestra vida va a ser una tierra fructífera. Nuestra vida va a ser una vida buena, agradable a Dios. Muchos creen hoy que el concepto de la moralidad se basa en ideas o virtudes anticuadas que ya no se aplican. Es lamentable hoy el tiempo en la generación que estamos viviendo. Muchos valores ya se fueron a tierra. Poco a poco vamos a ir viendo unas de ellas. Dice, lamentablemente la ética actual a veces se ve como un asunto, elección personal. Ya no se ve como algo moral. Ya no se ve como algo que tengo que analizar. Hoy le hice una pregunta al Señor y mi pensamiento era hacia mis hijos. Yo le decía al Señor, ¿será que no se sienten mal por no estar en tu casa? Yo un domingo que yo no venga aquí me siento mal. O sea, mal de porque le quedé mal a Dios. Mal porque hoy sé que yo en mi corazón hoy debo de honrar a Dios, debo de exaltar a Dios. Pero, y así como le digo les digo yo, abro mi corazón, que les pensaba yo en mis hijos, me refiero también a la iglesia. Me refiero al pueblo de Dios. Hay pueblo de Dios que hoy en día le es normal no venir. Le es normal, pero el caso es que a veces ya no sienten nada. Ya no se sienten mal. Ya no se sienten hermanos, que le han fallado a Dios. Y eso habla, hermanos, de una relación verdadera, o eso identifica una relación verdadera de la que realmente nosotros tenemos con Dios. Por eso dice, lamentablemente la ética actual a veces se ve como un asunto de elección personal. Un compañero me decía que en su iglesia cerraron totalmente la iglesia, o sea, nada, no dejaron, o sea, cerraron. Así fue la orden. Pero eso, yo me puse a pensar, le digo, es un peligro para esa congregación. Porque está bien, a lo mejor dijo, bueno, dijo el pastor, se cierra, ¿no? Pero el pastor no me va a dar la salvación. El pastor no me va a hacer que yo siga, hermano, de buscar a Dios. Deje de buscar a Dios. Yo tengo que buscar una alternativa. Yo tengo que ver qué puedo hacer, porque yo tengo que escapar por mi vida. Yo tengo que seguir adelante. Tengo que luchar. Entonces, ¿qué riesgo? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día en nuestro espíritu, en nuestra mente, de la forma en que adoramos a Dios? Estamos confundimos religión con servir a Dios, con caminar con Dios. Y nos volvemos como el mundo. El mundo es religioso. Y el mundo, fíjense bien, el mundo cuando va a la iglesia se siente bien.
y siente que ya hizo bien, ya siente una paz, y luego sale de ahí y empieza a hacer otra vez lo que antes hacía. Es como dice la palabra, como el puerco que después de ser limpio, dice, lo sueltas y ¿qué hace? Se va otra vez allá al cieno, ¿verdad? Se va otra vez allá al lodo, se ensucia nuevamente. Así son las acciones del mundo, así son las acciones de las personas que son del mundo. Los cristianos no. Los cristianos tenemos que buscar la pureza. Los cristianos tenemos que buscar la santificación. Tenemos que buscar a Dios. Por eso hoy vamos a explorar la manera en que los cristianos, cómo debemos de vivir. Punto número 1, la base de la moralidad bíblica. Dice en Génesis capítulo 1, 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos la Trinidad de Dios planeando lo que quiere hacer diferente a lo que ya había hecho en la creación. Y lo que más me emociona de esta lectura, de esta palabra, es que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Qué imagen fuimos hechos, hermanos? A la imagen del Dios Todopoderoso, creador del universo y de la tierra. Vuelvo a repetir el punto. La tierra estaba lista, la tierra fluía leche y miel, la tierra tenía oro, tenía diamante, tenía piedras preciosas, tenía todo. Y Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Ahorita vamos a ir descifrando esos puntos. Dice, conforme a nuestra semejanza. Por eso Jesús, cuando le preguntaron, muéstranos al Padre y nos basta. Estos hombres, oiga, no sé, meses, años caminando con Jesús, y Jesús les dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen. Mira, hermano, cuántas cosas tenemos que quitar de nuestra mente, cuántas razones tenemos que quitar de nuestra vida y dejar que el Espíritu Santo entre a lo más profundo de nuestro ser y nos revele lo que es la deidad de Dios. ¿Se acuerda del versículo que les compartía domingos pasados de la transfiguración? Dios, Jesús en un momento buscó un momento tan especial para seleccionar a 3 varones e irse a ese monte y, hermanos, hacer algo pequeño de lo que es grande nuestro Dios en su gloria. Y al hombre le dio poder, al hombre le dio autoridad. Eso es la base de la moralidad que nos da la palabra a nosotros. ¿Qué hemos hecho con la creación de Dios? Porque Dios nos dio esa parte a nosotros, de cuidarla. ¿Por qué? Porque nos hizo conforme a su imagen y semejanza. ¿Y qué hace Dios? Dios destruye. En Dios hay guerras. En Dios hay pleito. ¿Y qué es el hombre hoy en día? Todo lo contrario está sucediendo. Pero le dio autoridad para que se enseñorease en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra y en todo animal, dice, que se arrastre sobre la tierra. La decisión de la Trinidad divina es: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Parecido a Dios, pero no igual a Dios. Casi estamos como aquel comercial, ¿verdad? Es lo mismo, pero más barato.
¿Cuál es la diferencia? Dice, parecido a Dios, pero no igual. Creación única, tiene una parte material que es el cuerpo y una inmaterial que es alma y espíritu. Creado con perfecta salud. ¿Sabe, hermanos? En el plan de Dios, en el principio, nosotros éramos eternos como Él es eterno. Nosotros éramos limpios como Él es limpio. Así éramos en el principio, así nos creó Dios, limpios. Sin conciencia de pecado, puros, perfectos. Con buena salud, no estábamos sujetos a morir. Entonces, ¿por qué el hombre hoy se muere si está hecho a imagen de Dios? ¿Por qué ahora el hombre se enferma si está hecho a imagen de Dios? Porque nos equivocamos. Porque pecamos contra Dios. Porque obedecimos otra voz que no es la voz de Dios. Y eso manchó, eso arruinó, hermanos, que Dios permaneciera esa imagen preciosa en nuestra vida. Y la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, dice, estamos destituidos de su gloria. Estamos destituidos, o sea, no tenemos ya su imagen. Porque hemos pecado. Cómo la inmoralidad vino a entrar a nuestra vida, hermanos, de una manera que el diablo usó los corazones para caer de la gracia de Dios. Y ahora vemos, hermanos, la situación en la que estamos viviendo. Pero Adán vivió muchos años, Matusalén vivió muchos años. Eran ejemplos. Y Dios los dejó ahí, hermanos, a esos hombres con ese tiempo para mostrarle a la humanidad que Dios había dicho verdad. De que nosotros éramos eternos, que nosotros éramos limpios. Y cuando el hombre obedeció, escuchó otra voz que no es la de Dios. Por eso es importante, hermanos, ¿dónde está nuestra atención hoy en estos tiempos? No importa que estemos atareados, tenemos un montón de trabajo en nuestra vida, en lo cotidiano, pero nunca tenemos que perdernos, hermanos, de dejarnos de tomar de la mano poderosa de nuestro Dios. Nunca, hermanos, tenemos que dejar de leer su palabra, que es la que nos inspira y la que nos enseña para, hermanos, obedecer y hermanos, y poder agradar a Dios. No tenemos que perdernos, tenemos que tomarnos de Dios. Dice, en la semejanza, dice, mental, es un ser racional con voluntad propia. Dice que había un director que nos enseñaba en una capacitación y hablábamos de este punto de lo que es el hombre, lo que puede lograr hacer el hombre, lo que puede hacer una persona y lo puede lograr hacer. Sabe, hermanos, si aquí de los que estamos aquí y de los que me escuchan, vemos el potencial que tenemos como individuos, aún con esta naturaleza caída, pero tomarnos en la mano de Dios, tomarnos, hermanos, en su palabra, lo que podemos lograr, lo que podemos hacer. Pero muchos ya caímos en el conformismo. Muchos, hermanos, ya decimos, no, yo ya estoy viejo, estoy enfermo. Oiga, como que le das hermano, a la parte de
de tu mente, de tu corazón, y no estás escuchando la voz de Dios, a que te dice, esfuérzate, sé valiente, como Dios le decía a aquel hombre, ¿verdad? Aunque el hombre era fuerte, aunque el hombre era valiente, aunque el hombre, pero quizás cuando veía al enemigo, quizás algo en su corazón decía, tengo miedo, y me tenía que venir la voz poderosa de Dios y decirle, esfuérzate y sé valiente. Y eso inyectaba. Y esa palabra, cuando viene de Dios, inyecta nuestra vida y nos dice, entonces el Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra mí? Pues Él está conmigo. En semejanza tenemos la moral, creado en justicia y perfecta inocencia. En lo social, creados para tener compañerismo y comunión. ¿Y cómo vivimos hoy? Hoy Estados Unidos casi se destruye por el racismo. Y no nada más Estados Unidos, muchos países. ¿Qué está sucediendo? Y yo a veces, yo oro mucho por este país, porque este país, Estados Unidos, fue uno de los países que llevó el mensaje de Jesucristo a muchas naciones. Pero ¿qué está sucediendo? Las cosas, hermanos, que los valores, lo que tenía la palabra para ellos fueron éxito. Hoy son primer mundos. Es una bonita nación. Pero Dios nos creó para tener compañerismo. Dios nos creó, hermanos, para tener unidad. Por eso dice el Salmo 133, ¿verdad? Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí hay bendición y vida eterna. Cuando se cumple mi persona, cuando se cumple la persona de usted y cuando Dios está en esos tres. Por eso dice la palabra que donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. En el principio así es. Moralidad, varón y hembra los creó. Dos tipos, varón y hembra. Decía, no nos creó híbridos. Hoy es una palabra muy común en nuestra era, ¿verdad? ¿Qué son los híbridos? Hoy se hablan de los autos híbridos, ¿verdad? Eléctricos y gasolina. Y es el mismo carro. Y el hombre está yéndose por ese rumbo. Es una voz que no es la voz de Dios. Pero Dios dice que nos creó varón y hembra. Varón. Hembra, mujer. No dijo hombre, mujer, ni mujer, hombre, ¿verdad? Dice que varón y hembra los creó. Y si el hombre camina por ese rumbo, si el hombre tiene ese concepto bien claro, es una tierra fructífera, es una familia fructífera, es una iglesia poderosa en Dios. Y Dios bendice al hombre con una autoridad donde le da la autoridad a toda la creación. En estos tiempos que hemos estado en cuarentena, famosa cuarentena que no es cuarentena, son más días. Los animales se acercaban ya a la ciudad, ¿no? ¿Verdad? La naturaleza normal, la misma naturaleza, hermanos, sin el hombre, camina en lo normal, en lo que Dios lo creó en el principio. La contaminación bajó. Las cosas se ven mejores. Entonces, ¿quién es el problema? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir y decirle, Señor, perdónanos, porque también, hermanos, tenemos que pedirle perdón a Dios porque hemos dejado de hacer cosas que en el principio Él nos mandó y Él nos había hecho de esa manera.
Dice allá en Mateo, le viene una persona y le dice y le hace una pregunta: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y allá en el versículo, allá lo vemos en el versículo 36. Esta persona le hace una pregunta porque ellos, vamos a decirlo así, ellos tienen el decálogo, un decálogo, una serie de valores que ellos creían que si esos ellos lo tenían escritos, lo leían, estaban cumpliendo la ley. Dice, los fariseos habían desarrollado una lista de 613 mandamientos. Fíjese, 613 mandamientos, que incluía 365 prohibiciones y 248 obligaciones. Todo eso era, si el hombre los leía, el hombre era perfecto. Y si el hombre empezaba a caminar en ellos, era perfecto y estaba bien. Jesús les responde combinando las escrituras que compartían un tema en común. Allá lo vemos en el libro de Deuteronomio, porque ellos, acuérdense que estaban viendo la ley, Levíticos 19-18. Dice, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué dice? Tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y dice, el segundo, dice, trata con las relaciones entre las personas gobernadas por el amor piadoso. Y si leímos ahí la lectura, dice, Jesús después que le dijo amarás, y luego le dijo que amará al Señor con todo su corazón y con toda su fuerza de su prójimo, dice, Jesús dice en el último versículo, de estos dos, ahí es donde vemos, hermanos, que a veces pensamos que la cantidad va a sorprender a Dios de lo que hacemos. Pero Jesús piensa, eso es algo, hermanos, que Dios es sencillo. Dios, a veces no sé por qué nosotros queremos complicar la situación en nuestra vida. Pero Jesús fue claro y sencillo y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No es, yo puedo saber mucho de la Biblia, yo puedo conocer la palabra, leerla, pero si soy desobediente, pero si soy maldiciente, si soy gritón, si soy rebelde, si soy usurpo, robas, asesinas, ¿de qué sirve? Y muchas personas se sienten contentos, llegan a una conformidad cuando se sienten mal y leen una palabra y en ese momento reciben la redarguición de la palabra y se sienten bien, pero hasta ahí queda, pero no cambian. Y ese es el peligro de hoy en día de la iglesia de Jesucristo, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado de no caer en las garras del engaño del diablo, porque a veces, hermanos, actuamos como el mundo actúa, pero el mundo es enemigo de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Dice allá en Proverbios capítulo 7 versículo 1 y 5, dice, la palabra de Dios nos guarda de la inmoralidad. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos.
Guarda mis mandamientos. ¿Y qué dice? Y vivirás. Eso es lo que dice la palabra. La Biblia que hoy tenemos en nuestra vida, ahí está esa escritura, ese párrafo. Ahí está. Y si nosotros la escuchamos, si nosotros la aceptamos y caminamos en ella, ahí está la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Que vas a vivir. ¿Qué significa vivir? Que estamos vivos físicamente, que caminamos y por eso estamos vivos. ¿Sabe? Hay vivos muertos y hay muertos vivos. Y hay muertos muertos y hay vivos vivos. ¿Cuál somos nosotros? Vivos vivos. Vivos, hermanos. Vivos. Aquí dice la palabra: hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Vas a ser feliz. Vas a ser dichoso. Todo lo que emprenda vas a prosperar. Pero guárdalos. No los pisotees. A veces pisoteamos, hermanos, a Dios miles de veces en nuestro caminar, en nuestra vida. Y hermanos, y por eso a veces nos damos de topes. ¿Por qué? Porque nos desviamos. Pero dice la palabra que si la atesoramos con nosotros, y dice, y las guardamos, vamos a vivir. Y mi ley, dice, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Está hablando a un joven, está hablando a las personas, a los hombres que son cabezas, a los hombres que Dios les dio autoridad de la creación. Le está hablando al hombre que Dios hizo a imagen y conforme a su semejanza. Cristo vive. Dios vive. Jesús vive. Está a la diestra del Padre. Él no está muerto. El diablo pensó que llevándolo a la tumba ahí, pero al tercer día dice la palabra que resucitó y está a la diestra del Padre y vive. Y así es el hombre, hermanos. El hombre vivirá con Cristo por la eternidad. Si creemos en Él. Y hermanos, y confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios, y Él nos perdonará, dice, y nos dará la vida eterna. Esa es la promesa que por la cual hoy estamos aquí adorando a Dios. Pero tenemos que tener sabiduría, tenemos que tener entendimiento, tenemos que saber qué es eso, hermanos, servir a Dios hoy en estos días. No es tener una religión, no es tener un crucifijo, no es tener una imagen, no es tener nada de eso. Tener bien claro quién es Dios. Y si lo tenemos quién es Dios y bien claro, nosotros, y tratamos de nosotros, hermanos, de caminar con Él, porque Él es el que nos va a ayudar a caminar con Él. Dice, esta es la base de la moralidad: vivir una vida agradable a Dios, como también amar a Dios y amar a los demás. Este amor es la fuerza motriz para hacer el bien. Punto número 2. El alcance de la moralidad bíblica. El corazón fijo en las cosas de arriba. Y dice así en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Y no en las cosas de la tierra. Por lo regular, normal, por lógica, sentido común, el hombre siempre está buscando cosas aquí en la tierra y pone su confianza aquí en la tierra.
Y por estar buscando cosas aquí en la tierra se deslinda, se zafa de mirar hacia arriba. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y vuelvo al punto de la transfiguración. Ese momento, esa visión que estos hombres tuvieron de lo que es la deidad de Dios en sí, es el momento en el cual nosotros, cuando Cristo nos llame, o cuando Cristo venga y nos lleve, esa es la gloria que vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer la perfección, la completa perfección, donde Dios nos va a restaurar nuevamente. Y aquí hay 3 puntos. Dice: el enlace esperado en la relación con Cristo, el enlace esperado en la relación con nuestras acciones y formas de vivir, y el enlace esperado en la relación al nuevo hombre. El punto número 1 dice: en el enlace esperado en la relación con el reino de Cristo, ser resucitado a una vida nueva en Cristo. Ahora somos una nueva criatura. Los que hemos aceptado a Cristo, no sé cuántos años tienes de haber aceptado a Cristo, pero tienes una trayectoria. Y dice nuestro texto, ahí es donde entra nuestro texto, ¿verdad? O en la palabra que vimos allá en el libro de que vamos a ser fructíferos. Es la verdad central. La verdad central dice: el sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia, donde hay una vida buena y fructífera. Ser resucitado a una vida en Cristo. Es una vida distinta, una vida, hermanos, que el apóstol Pablo decía: y ya no vivo yo, mas Cristo es el que dice, el que vive en mí. Podemos buscar de corazón las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Poner la mira o poner nuestra mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Esconder nuestra vida con Cristo en Dios, tener una vida en Cristo, y seremos manifestados con Cristo en gloria y en su venida. El punto número 2 dice: a las acciones, la forma de vivir. Morir a los vicios de la naturaleza terrenal y centrarnos en las cosas piadosas. Y lo vemos allá en el versículo 7. Dice, Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuáles son esas cosas terrenales que tenemos que salir deslindar de nuestra vida? Que para el hombre hoy en día le es difícil, está encadenado, está encapsulado en esa situación. Solamente Cristo nos puede sacar o romper aquel encapsulamiento y hacernos libres. ¿Cuáles son esas cosas que tenemos que morir para poder ser luz, para poder otra vez resplandecer, para volver otra vez a lo original, a la santidad de Dios? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Esas son las cosas que están aquí en nuestro corazón y que tenemos que deslindarlo, tenemos que sacarlo. Dice, por las cuales dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Si esas cosas están en nosotros,
no tenemos la bendición de Dios. No tenemos la protección de Dios. Estamos expuestos. ¿Expuestos a qué? A que la ira de Dios, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. Dice el apóstol Pablo, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Como que estas personas antes de venir a Cristo el encadenamiento eran las personas comunes que se visualizaban cuando llegaron a Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús ya ellos habían sido bautizados, ya ellos habían recibido el Espíritu Santo. Pero hay cosas que tenemos que depurar de nuestra vida. Tenemos que mirar nuestro corazón, mirar nuestra vida, hermanos, para volver a ser originales como en el principio el Señor nos había creado. Y el apóstol Pablo le dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Está hablando ahora a la iglesia interna, al pueblo de Dios, a los que a veces creemos que lo primero era todo. Muchos, oye, yo a veces me pongo a analizar cuando los jóvenes o las personas se van al bautismo y vemos la cantidad en 10, 15, 20 años de trayectoria de los que se van a bautizar, y se hace una fiesta y se hace, oiga, bien bonito ese día, ¿no? ¿Verdad? Pero si vemos nuestra realidad, ¿dónde están esas personas? Somos muy pocos. Todos pasamos por ahí, pero somos muy pocos. No la mayoría permaneció. Porque, hermanos, ahí no termina. El cristiano, nosotros tenemos que ver cada día, tenemos que crecer, tenemos que, hermanos, fructificarnos, tenemos que vivir, tenemos que ser luz. Y esas son de las cosas que tenemos que ver aquí. Dice, pero ahora también dejar vosotros todas estas cosas, porque estas cosas no van con Dios. Una de ellas es ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. ¿Cómo estaba viviendo los colosenses en ese tiempo que Pablo tuvo que hablar de esta manera? Pero, hermanos, yo creo que en todas las iglesias, en todo donde hay una comunidad cristiana, estos espíritus están ahí metidos, por la cual nosotros, dice el apóstol Pablo, nos exhorta que tenemos que limpiarnos de todas esas cosas. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, dice, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, ni bárbaro, ni escita, ni libres, sino que Cristo es el todo y en todo. Ese es el consejo de la palabra que el Señor nos da. Y nosotros tenemos que ver cómo está nuestra vida en estos puntos que la palabra de Dios nos marca hoy. ¿Cuánto es lo que queremos cosechar? ¿30? ¿60? ¿O 100? Y todo aquí está. Tenemos que trabajar la tierra. Tenemos que trabajar nuestro ser. El campesino tiene que arar la tierra y se levanta muy temprano. Por ahí nos estaban en la enseñanza el viernes y oiga todo el trabajo. Pero ya que está la semilla en la tierra, ¿de quién depende ya? Que Dios haga la obra en esa semilla. Y esa semilla, si Dios quiere, va a ser una planta. Y si Dios quiere, va a dar fruto. Y si Dios quiere, va a dar más fruto de una semilla.
de una persona. ¿Cuántas semillas somos aquí? ¿O cuántas semillas somos en el pueblo de Dios? La meta de la moralidad bíblica dice vestirse de las virtudes piadosas. Allá lo vemos en Colosenses 3:12, dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad. Esas son las cosas que tenemos que vestirnos. Esas son las cosas que nosotros debemos estar preocupados hoy. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable. Sí, hermano, a veces no nos damos cuenta el por qué Dios nos ama tanto. El hombre a veces no valora ese amor entrañable que Dios tiene por nosotros. Porque si lo valoráramos, ahora sí, nuestra actitud tiene que ser diferente. Pero Dios nos ama tanto. Él tiene misericordia de nosotros. Dice: vestidos de misericordia, vestidos de benignidad, vestidos de humildad, vestidos de mansedumbre, vestidos de paciencia, soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios allá en Juan 3:16, porque de tal manera, que dice, amó Dios al mundo. ¿Amó Dios qué? Al mundo. Porque es el vínculo perfecto. Para que nadie se pierda, sino que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y esto no lo vamos a lograr solo. Solamente Cristo lo puede lograr cuando le permitimos abrir nuestro corazón. Solamente la palabra lo puede hacer en nuestra vida cuando abrimos nuestro espíritu. Y hermanos, y dejamos que la palabra penetre en nuestra vida y nos haga ver nuestra condición. Y decirle a Dios: Dios, haz la obra en mi vida. Termina de hacer la obra en mi vida. Ya voy. Y la paz de Dios va a venir a nuestra vida. La paz de Dios va a gobernar nuestros corazones, en las cuales dice: asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Todas esas virtudes, hermanos, estaban cuando Dios hizo al hombre. Perfecto. Y ahora la tenemos que rescatar a través de Cristo. Por eso Cristo Jesús es importante en nuestra vida. Por eso, hermanos, ahora tenemos que ir a la sabiduría. Tenemos que ir a la virtud, que es la palabra de Dios, y la que nos va a enseñar cómo yo lograr entrar y llegar al cielo. Pues aquí está. La paz de Dios gobierne vuestros corazones, como asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, exhortándonos y enseñándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales,
Y todo lo que hacéis, sea palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Ya para cerrar voy a leer otro pasaje que dice: obedecer la palabra de vida. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. O sea, a veces nos portamos bien cuando ahí viene el hermano, déjame cambio de actitud. O ahí viene el pastor y cambio de actitud. O ahí viene el papá y cambio de actitud, ¿verdad? Okay. Pero fíjense, hermano, eso sucede. ¿Sabe qué es lo más padre? Cuando uno se da cuenta que hay esas acciones. ¿Cómo Dios te las revela así? ¿Por qué? Porque tú vas caminando con Dios y te hace ver la malicia que hay en el corazón de los hombres. Dice: ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que está en vosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. O sea, enemigo vamos a estar rodeados de espinos y abrojos, pero Dios nos está llevando en un lugar perfecto. Dice: en medio de las cuales resplandeceréis como luminares en el mundo, aseados de la palabra de vida, para que el día de Cristo, cuando yo pueda gloriarme de lo que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí el apóstol Pablo está asegurando su corona. Él quiere sentirse orgulloso de lo que, hermanos, los hombres lograron hacer por llevar el mensaje de salvación, el mensaje, lo que Dios quiere de nosotros. Pero esas son las acciones, y no es porque las haya dicho Pablo, es porque así es. Porque si tú vas a la oración, si tú vas a la meditación con Dios, Dios te muestra que así es. Esas son las cosas que tenemos que cambiar. Hagamos evidente la moralidad bíblica como pueblo de Dios y vivir como Dios quiere que vivamos. Esto incluye virtudes piadosas para disfrutar de la paz de Dios en vuestros corazones. Hermanos, yo aquí los dejo. Espero que esta palabra haya sido de bendición y veamos nuestra realidad, veamos nuestra condición. Si no sabemos cómo, vamos a la palabra. La palabra tiene muchos valores, muchas cosas para nosotros de cómo caminar con Dios correctamente. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.